hacen en viva voz, así puedo escucharlos. Bueno, muy bien. El tema que vamos a ver hoy se llama función. Básicamente vamos a utilizar una función que se llama buscar B. Esta función buscar B, para lo que se utiliza es para hacer búsquedas matriciales. Excel, de hecho, es una matriz, digamos, una hoja de cálculo es una matriz que tiene columnas y filas. Lo que nos va a permitir la función buscar B es buscar un valor dentro de un conjunto de celdas que nosotros definimos como la matriz de búsqueda. ¿Está? Esa matriz de búsqueda puede ser cualquier conjunto de celdas que tengan como condición tener al menos dos columnas, porque una columna, la primera, es la columna que usamos como índice, y la segunda columna, y esa u otra a la derecha de esta primera, es la que nos va a devolver los valores que estamos buscando. Tenemos que tener en cuenta dos o tres cuestiones para resolver el tema de la función de la búsqueda de matrices. ¿Por qué digo es un tema nuevo? Porque nosotros primero cuando arrancamos con Excel, arrancamos con el concepto de fórmula. El concepto de fórmula entendimos que podíamos utilizar operadores matemáticos, después utilizamos operadores de comparación, después utilizamos utilizamos funciones simples. Una vez que entendimos cómo se armaba una fórmula con operadores de comparación, operadores matemáticos, utilizamos un conjunto de funciones que nos permiten evaluar una condición y a partir de esa condición nos permiten determinar una acción. Entendimos a lo que nosotros llamamos fórmulas anidadas, donde el resultado de una función dependía o usaba como argumento otra función. Luego de eso, nosotros empezamos a trabajar con, aguárdame que vamos a habilitar a una compañera, empezamos a trabajar con aquellas fórmulas, en estas anteriores es la función sí, pero luego agregamos la evaluación de condiciones dentro de funciones estadísticas, por ejemplo, como contar si, sumar si, promedio si, etc. Y luego de eso empezamos a explorar otro conjunto de funciones para resolver otro tipo de problemas que son las funciones baseadas. Y luego aprendimos a utilizar también la función i y la función o para evaluar algunas condiciones y que sean parte de, o que sean las condiciones a evaluar dentro de las funciones, por ejemplo, una función sí. Entonces, estas funciones tienen por objetivo la búsqueda de matrices y cada vez que ustedes tengan que hacer una búsqueda matricial, van a usar este tipo de funciones. Buscar B es la primera, la B tiene que ver con vertical, es decir, que busca sobre un índice que se arma con distintos valores por una columna. Entonces, la búsqueda vertical sería, en este caso, esta, ¿no? Dentro de una misma columna busca que para un determinado valor haya otros valores asociados, por eso esto se llama un índice. Y hay otras funciones de búsqueda que también las vamos a repasar la clase próxima. Es decir, que esto se utiliza para resolver un tipo de problema. Entonces, si ustedes hacen un raconto de lo que hemos hecho hasta ahora, van a ver que para cada uno de los problemas que se plantean hay que buscar cuál es la función más adecuada para armar la fórmula de la solución. No es que exista una sola fórmula, sino que ustedes la tienen que armar en función del problema que tienen que resolver. Nosotros vamos a llegar, si todo sale bien, hasta definir cuáles son los datos que se deberían
utilizar y cómo se deberían organizar para resolver un problema básico, que se llama organización de datos. Entonces, cada una de los tópicos que vamos viendo tienen un sentido particular, y uno no reemplaza el otro, sino que complementa el otro. Así que, como van viendo, todo lo que hemos visto acerca de las funciones y de las fórmulas son acumulativos, digamos. ¿Está? Entonces, lo primero que tengo que decirles es que la función buscar B necesita, para el correcto armado, cuando tenemos que hacer una búsqueda en matrices, necesita reconocer sobre qué tipo de variable estamos haciendo esa búsqueda matricial. Es decir, hay dos tipos de variables, continuas y variables discretas. Las variables continuas son aquellas que nos permiten, entre dos valores determinados, sabemos que hay otro valor. Dos números, por ejemplo, decimales. Nosotros sabemos que entre el 1,1 puede estar el 1,2, el 1,3, el 1,31, el 1,311, el 1,31114. Es decir, que de acuerdo a la precisión con la que queremos resolver el problema, podemos establecer un rango. Y vamos a buscar no siempre por un valor que exista dentro de ese índice, sino que vamos a buscar por un valor dentro de un rango. Ahora después lo vamos. Es decir, un valor dentro de un intervalo. Y por otro lado, las variables discretas son variables que no podemos reconocer entre dos valores diferentes cuál es el valor, por decirlo de algún modo, que está entre esos dos valores. Si nosotros buscamos los colores primarios, sabemos que hay tres y no sabemos qué color hay entre el rojo y el azul. Nosotros podemos saber cuál es el color que está entre el rojo y el azul. Se pueden formar tantos tonos que no sabemos qué color es exactamente. Entonces, cuando uno no sabe y tiene que conocer con precisión o exactamente cuáles son los valores de esa lista de valores de ese índice, y los tenemos que instanciar uno a uno, estamos hablando de variables discretas, colores, alimentos, sexo, ¿está? La edad, si trabajamos con valores discretos. Entonces, una vez que nosotros reconocemos sobre qué tipo de variable estamos aplicando estas búsquedas, de buscar B, podemos armar la solución de búsqueda. Vamos a hacer este ejemplo, o vamos a repasar este ejemplo donde supongamos tenemos un ID, un identificador para un alimento, donde decimos que el identificador A o el código A se corresponde con un alimento que se llama vegetales C, que tiene 20 gramos de hidratos de carbono cada 100 gramos de alimento, tiene 2 gramos de proteína cada 100 de vegetales, tiene 0 gramos de grasa y cada 100 gramos de vegetales C estamos incorporando 88 kilocalorías. Con un yogur entero frutado, que lo identificamos con la letra C, nosotros decimos que aporta 4 gramos de proteínas cada 100 gramos de yogur entero consumido. Entonces, si yo tuviera que hacer una búsqueda en esta matriz, por ejemplo, para conocer cuántas proteínas aporta el alimento C, podría decir sencillamente lo siguiente. Fíjense cuáles son los argumentos de esta función. Valor buscado, matriz donde se busca, indicador columnas y tipo de búsqueda. Tipo de búsqueda es variable discreta o variable continua. Entonces, acá son variables discretas por los nombres de alimentos, nosotros sabemos después del E si viene la F, la G o viene el código H. No está precisado. Entonces, yo podría decir, si usted quiere, vamos a hacer lo siguiente para que sea más fácil. Vamos a poner A, vamos a poner X, vamos a ponerle E, vamos a ponerle
que se vea claramente que no hay una correlación. Es simplemente un código. Voy a ponerlo, si ustedes quieren, doble A, CJ, Profe, sí señor, tiene, ahí está. ¿este Excel está en el campus? Sí señor, este Excel está en el campo. Este Excel está en el campo. Yo te voy a decir dónde está en el campo. Este Excel está en el campus. No es exactamente, pero tenés ahí para trabajar. Acá. Tabla clase 9. Ahí lo tenés. Bueno, entonces, si yo quisiera buscar, por ejemplo, el alimento XN, yo podría decir, buscar de, a ver, ahora lo estoy buscando, XN. ¿Dónde estoy buscando este valor XN? En esta matriz. En esta matriz. Fíjense que no incluye los títulos, a diferencia de las funciones de base de datos, no incluye los títulos. ¿Sí? ¿Cuál es el indicador en columnas? O sea, ¿qué datos estoy queriendo conocer? Dijimos las proteínas. Quiero conocer las proteínas del alimento XN. O quiero saber cuál es el alimento que yo identifico con XN. ¿Está en qué columna? Si esta es la 1, esta es la columna 2. Como verán, no es el nombre de la columna, no es el nombre de la columna, es la letra C, sino es la columna 2 de esa matriz. Y la coincidencia, en este caso, nosotros sabemos que, como estamos mostrando, si la variable es discreta, tiene que ser una coincidencia exacta. ¿Por qué? Porque no conocemos cuáles son los valores intermedios, porque no existen dentro de un rango. Entonces, coincidencia exacta, elijo y van a ver que aparece aquí un falso. Cierro paréntesis y van a ver que me dice que el alimento que viene es el postre en polvo de aire. Si ven cómo se arma la búsqueda, la podemos armar así. Ahora, ¿existe otra forma de resolver esto? Por supuesto. Yo podría aquí poner código y de alimento. Y acá podría poner distribución. ¿Cierto? Entonces, ¿qué podría poner acá? Este gran turismo. Y acá quedaría, pondría buscar B, paréntesis clave. ¿Qué valor estaríamos buscando? Coma. ¿En dónde buscaríamos los valores? Como dijimos, acá. Fíjense que estoy marcando solamente estas dos columnas porque esta, como no me aportan información, no las pongo. Punto y coma. ¿Quién es el indicador de columna que me va a devolver el nombre del alimento? La columna 2. ¿Y qué tipo de coincidencia quiero? Exacta. ¿Por qué? Porque es una variable discreta. Entonces, acá me dice que el elemento que esté es el yogur entero saborizado. Ahora, si acá pongo XN, me va a decir que es polvo entero. Y si pongo AA, me va a decir que es vegetales. Si yo quisiera encontrar, para este alimento las proteínas, ¿cómo haría? Y bueno,
haría un buscar B. ¿Cuál sería el valor buscado? Este. ¿Cuál sería la matriz de búsqueda? Y podría llegar hasta la proteína. ¿Cuál sería la columna? Si está la 1, está la 2, está la 3, está la 4. Coma. ¿Qué tipo de búsqueda? Exacta. Entonces me diría que los vegetales tienen 2 gramos de proteína, y eso está bien. Y vamos a buscar la carne de pescado. Y me dice que son carne de pescado. ¿Está? Y las proteínas son 20. Entonces, esto, vamos a poner acá CJ, ¿no? Esto que estamos diciendo, lo que muestra es cómo se articula una fórmula usando la función buscar B. Fíjense que cuando quiero traerme un nombre a partir de este índice, pongo la columna 2 y armo una matriz que arranca en B19 y termina en B23. Perdón, sí, que arranca en B29 y termina en C23, B19 a C23, son estas 2 columnas. Y cuando me quiero traer las proteínas, como las tengo hasta acá, arranca siempre en B19, porque siempre la primera columna de la izquierda es el índice y termina en la columna 4, que es proteína. ¿Yo podría buscar carne de pescado? Sí, podría buscar carne de pescado. ¿Qué pasa si yo quiero buscar carnes de pescado? ¿Qué pasa si yo quiero buscar carne de pescado como carne de pescado? Como está armado acá. Armo esta fórmula. Puedo, en vez de escribir CJ, escribo carne de pescado. Ahora, ¿dónde arranca la matriz? ¿Dónde arranca la matriz? ¿La matriz arranca en la columna B o arranca en la columna C? Veamos. Dijimos buscar B, valor buscado, carne de pescado, acá, vamos a ver, carnes de pescado. Pero ¿cuál es la matriz? Si yo uso carne de pescado, mi matriz tiene que arrancar acá. Si yo quiero las grasas o las kilocalorías de la carne de pescado, tiene que arrancar acá. ¿Por qué? Porque tiene que ser la primera columna la que me sirve de búsqueda. Y si quiero las kilocalorías, sí, de vuelta, si establezco que esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta y esta es la quinta. Y como en los casos anteriores, obviamente es falso, pero ponemos ciencias. Entonces me dice que la carne de pescado tiene 107 kilocalorías. Y si quiero conocer las proteínas, ¿qué columna será? La columna 3. ¿Por qué? Porque tiene 20 proteínas. Mejor dicho, tiene 20 gramos de proteína, 20 gramos de proteína, cada 100 gramos de carne de pescado. ¿Se entiende el concepto? Quiero que me confirmen si están entendiendo el concepto o no están entendiendo el concepto y existe alguna duda acerca de esto. Si hay Julián y compañía, a ver, vamos a habilitar este chat. ¿Cómo es el que hiciste con el de proteínas, el que te dio el número de 20? Con el de proteínas. ¿Cómo dice? Así. Acá lo importante es saber qué estoy buscando. Si yo quiero, vamos a armarlo de vuelta. Si yo quiero buscar, vamos a anotar acá carne de pescado. Entonces, yo voy a buscar por el alimento.
buscar B, voy a buscar este valor. ¿En dónde lo voy a buscar? Voy a buscar en esta matriz. ¿Y por qué llego hasta la columna B y no llego hasta la columna A? ¿Por qué llego hasta la columna C y no llego a la columna B? Por una sencilla razón, de que si estoy buscando carne de pescado, la primera columna de esa matriz tiene que ser la columna donde está carne de pescado. Después, si quiero saber las proteínas, si esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. Y acá nuevamente es falso. Entonces, si ahí en vez de carne de pescado pongo vegetales C, me aparecen dos. Y si en vez de vegetales C pongo yogur entero frutado, me aparecen cuatro. ¿Entendió? Ahí, Lucas. Sí, ¿y por qué se coloca el falso? Se coloca en falso por el tipo de variable que es, porque estas variables se llaman variables discretas. Acá, variables discretas son tipos de variables como pueden ser los colores, los alimentos, el género, sexo, la edad, cuando son números enteros, es decir, una variable discreta, si querés un resumen, es una variable donde entre dos valores no sabes qué valor está en el medio. O sea, no puedes establecer un rango. Como a diferencia de un número, por ejemplo. Si vos tenés un número decimal con un número con un decimal, sabés que entre dos valores hay un valor en el medio. Y si vos a eso le agregás más precisión, o sea, más decimales, siempre van a haber valores en el medio. Y un valor es continuo, digamos, ¿no? Podés establecer un rango, por ejemplo, la temperatura. Vos podés decir, entre 100 y 120 grados existe presión. Entre 50 y 99, media presión. Y entre 0 y 49, no, es baja presión. Entonces, suponete que si estuviera evaluando un auto, entonces vos decís, vos querés saber en qué rango estás, porque el auto te arroja una temperatura de 53 grados, y vos vas a decir, pero ¿cómo? No tengo, ahora vamos a ver, no tengo el rango, el número 53 en mi escala. No, porque vos lo buscas por rango, vos decís, entre tal y tal rango, entre tal y tal número, estás en un rango. Ahora lo vamos a ver. Entonces, cuando vos armás una función buscar B, tenés que saber qué valor deseas buscar, en dónde lo buscas ese valor, que es el rango, qué columna te devuelve el valor que vos estás buscando y qué tipo de coincidencia es. Si es una coincidencia exacta o una coincidencia aproximada. Una coincidencia exacta va a ser siempre que vos busques una variable discreta. Una coincidencia aproximada se va a dar siempre que vos uses una variable continua. Entonces, vamos a armar este caso del estudiante y vamos a ver en qué ciudad vive el estudiante. Entonces, yo voy a poner, vamos a hacer esta búsqueda. ¿Cómo la haríamos? Haríamos buscar B, paréntesis que abre, ¿qué valor estaría buscando? Y bueno, vamos a buscar acá, buscar B, vamos a buscar acá este valor, ¿dónde lo vamos a buscar? Acá. ¿Qué columna tiene el resultado? La columna 2. ¿Y cómo es la búsqueda? ¿Ves? Exacta. ¿Por qué? Porque es una variable discreta. ¿Qué hay entre Burló, Eugenio, Neide, Dani y Parada Sofía? ¿Quién sabe? Entonces, coincidencia cero. Ahora, González, ¿existe en esta lista? No, ¿por qué? Porque no existe González. Existe González. Entonces ahí veo que González Facundo vive en Concordia. ¿Entiendes? Como armamos la búsqueda. ¿Bien?
Eso es cuando hablamos de variables discretas. Ahora, fíjense, que lo que me preguntabas vos, Lucas, fíjense lo siguiente. Hay una fórmula que se llama, después la vamos a ver, recuérdenme ver la fórmula cierre. Vamos a hacer ahora un ejemplo de búsquedas sobre variables continuas. Vamos a hacer una búsqueda sobre variables continuas. Tengo la primera, tengo esta lista, ustedes la tienen ahí, y digo, ¿qué temperatura alcanza el aceite cuando tiene una viscosidad de 2,80 newton sobre newton segundo metro cúbico? Esa es la unidad de medida de la viscosidad. Se mide en newton segundo por metro cuadrado, aunque a ustedes les parezca mentira. Así se mide la viscosidad. Newton segundo sobre metro cuadrado. Denme un segundito que tengo un segundo. Muy bien. Entonces, esto es lo que te decía Juliana. Vos vas a buscar, yo voy a preguntarle a esta tabla, ¿qué temperatura tiene el aceite cuando alcanza una viscosidad de 2,80 newton segundo metro cuadrado? La respuesta cuál es? 250 grados de temperatura. Ahora, vos me decís, ¿y por qué 2,75 elegís y no 2,93? Porque yo te podría decir que vamos a buscar después para 2,92. Y 2,93 va a estar más cerca de 2,92 va a estar más cerca de 2,93 que 2,75. Y ahora te voy a explicar por qué. Cuando yo hago una búsqueda de este tipo, digo buscar B, paréntesis que abre. ¿Cuál es el valor buscado? 80. Es la viscosidad. ¿Dónde busco? ¿Dónde voy a buscar la temperatura? Acá. Entonces, si la viscosidad es la entrada, ¿cuál es el valor que me tiene que devolver la temperatura? ¿Qué columna es? La 3. Y acá es la pregunta de hoy educarle. ¿Qué tipo de variable es? ¿Es una coincidencia aproximada? Claro, porque yo el 2,80 no lo tengo acá. Yo me fijo en esta lista. ¿Acá 2,80? No. Entonces, ¿cómo es la coincidencia? Aproximada. ¿Por qué? Porque es una variable continua. Y me responde Excel que para 2,80 newtons la temperatura son 250 grados. Y yo voy a decir, pero escuchame una cosa para. ¿Y si yo tengo 2,92? ¿Cuál es la temperatura? Y me responde 250 grados. Y uno puede decir, pero si 2,92 está más cerca de 2,93 que de 2,75. ¿Por qué? Porque acá hay que tener en consideración lo siguiente. Y esto sigue una regla que se tiene que escribir en el dedo gordo del pie para no olvidárselo, y en el dedo gordo de la mano. Esto funciona con un criterio que se llama maximum. ¿Qué responde la función buscar B cuando hace una búsqueda aproximada? Responde según un criterio que se llama maximum. ¿Cuál es el criterio maximum? El criterio maximum es aquel que resuelve la búsqueda asociando el índice al mayor de los
de los valores menores al que se está buscando. ¿Qué valor estoy buscando? 2,92. 2,92. ¿Cuáles son los menores a 2,92? 2,75, 2,57, 2,38 y 2,17. Para este tiene 250 grados, para el otro tiene 200, para el otro tiene 150 y para el otro tiene 100. Entonces, estos son todos los menores. Ahora, ¿cuál es el mayor de todos los menores? Este. Entonces, si estoy buscando 2,92, es 2,50. Si estoy buscando 2,80, es 2,50. ¿Por qué? Porque el menor a 2,80, el primer menor, es 2,75. Si estoy buscando 2,60, ¿cuál es? Es 2,57. ¿Por qué? Porque es el primer valor de los menores, es el primero, es el mayor. Entonces, así responde Excel para hacer una búsqueda en una matriz que está ordenada por un rango. ¿Cuál es el criterio? O sea, ¿qué tengo que tener en cuenta con este maximum? Lo que tengo que tener en cuenta además es que esa matriz esté ordenada de menor a mayor. ¿Por qué? Porque si no está ordenada de menor a mayor, no tiene forma de saber cuáles son todos los menores. ¿Se entiende? No responde bien. Entonces, criterio maximum, ordenamiento de menor a mayor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar qué temperatura alcanza el aceite cuando tiene una densidad de 0,63. Tiene una densidad de 0,63. ¿Qué temperatura alcanza el aceite? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo tendría que hacer esa búsqueda? Igual, buscar B. ¿Qué valor voy a buscar? Dijimos 0,63. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la materia de búsqueda? ¿Cuál es la materia de búsqueda? ¿La materia de búsqueda de la primera? No. La materia de búsqueda es esta. Un poquito más. ¿Cuál es el indicador de color de una temperatura? ¿Y cómo es la búsqueda aproximada? Y me dice ND, o sea que me da un error. Yo debería poderlo buscar. ¿Y por qué me da un error? Porque si ustedes se fijan, no está ordenada de menor a mayor, sino está ordenada de mayor a menor. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ordenar esta misma matriz por esta columna. ¿Sí? ¿Cómo hacen? Muy sencillo. Eligen, ordenar. ¿Por qué columna voy a distribuir los títulos? Orden personalizado, ordenar por densidad de menor a mayor. Entonces ahí me ordena de menor a mayor y hago la búsqueda. Si quiero hacerlo, vamos a cambiar esto para hacerlo más fácil. Entonces digo, para 0,63, ¿qué temperatura tiene? 300. A ver, 0,63, mayor, 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 mayor. Primer menor de estos. O sea, menores. Primer menor este. Entonces la temperatura es de 300 grados centígrados. ¿Se entendió esto? ¿O lo repito nuevamente? A ver, ahí el equipo, ¿qué me dice? Chicos, ¿se entiende esto? Sí.
Gracias, Camila. Siempre ordenado de menor a mayor. Bueno, y a ver este otro. Necesito responder esta pregunta. Con una temperatura de, a partir de acá, ahí está. Con una temperatura de 327 grados centígrados, ¿qué viscosidad y qué densidad se alcanza? ¿Cómo hacen para hacer eso? Con una temperatura de 327 grados, ¿qué viscosidad y qué densidad se alcanza? ¿Cómo hacen? En ese caso, lo que tienen que hacer es tomar esta tabla y desarmarla. ¿Por qué? Porque como está resuelta no se puede. ¿Por qué? Porque si ustedes van a buscar por la temperatura tiene que estar a la... Entonces, y tiene que estar de menor a mayor, como está en este caso. Entonces ahí sí van a hacer buscar B. ¿Qué valor? Temperatura de 327 grados. Vamos a poner 37. Coma. ¿Cuál es la matriz? Esta. Coma. Y si yo hubiese usado la viscosidad en la columna 2, y coma, y la coincidencia es aproximada. Con 93. Me dice, para 327 grados, ¿cuál es el primer menor? 250. Perdón. Sí, digo. Es, entonces, 293, entonces es la velocidad. Para 327. No, perdón, claro, el primer menor es 300, no 250. Entonces, esto lo tenemos acá, y si me quiere mover, el valor es de 300. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la densidad? 0,616, vamos a poner acá, que nos devuelva a la columna 3. La columna 3 me da 0,616. Entonces, de esta manera, yo tengo la misma tabla, pero lo que tengo que hacer, lamentablemente, es traer esta columna del final hacia el principio y usarla como índice. Como ustedes ven, la tabla, que se puede ser una tabla tranquilamente publicada en un libro académico, lo que ustedes tienen que hacer siempre se llama es organizar los datos para poder resolver el problema. Es decir, que los datos, tal cual como están organizados, les ayuden a resolver el problema. En este caso, la organización de datos implica cambiar una columna que está en el tercer orden y ponerlo en el. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, vamos a hacer acá un ejemplito bastante sencillo, pero no menos importante. Imagínense que tenemos esta tabla, que se llama tabla de especialidad. ¿Qué es la tabla de especialidad? La tabla de especialidad es una tabla que representa, digamos, para una variable muy sencilla, para dos variables muy sencillas, que una es la talla y la otra es el género, o su sexo. ¿Cuál es el peso ideal? ¿Cuál es el peso ideal? Es el peso que una persona, el peso de referencia. ¿Qué significa el peso de referencia? Ustedes imagínense que como bioquímicos o como farmacéuticos tengan que resolver
qué tipo de suplemento ofrecerle a una persona que hace deportes y que tiene una altura de 1,60 metros, es decir, una talla de 160 centímetros. Y saben que si mide 1,60 metros y además es de género masculino, esa persona, el peso ideal que tiene es 58,558 kilos, 580 gramos. Es decir, que si está por debajo de ese peso, tiene que alimentarse con este suplemento, y si está por encima de ese peso, como farmacéutico o como bioquímico le tiene que decir, no puedes tomar ningún suplemento porque estás con sobrepeso. Ahora, eso es una búsqueda muy sencilla para Excel, porque teniendo el valor de la talla, busco en esta tabla y le respondo. ¿Cómo tendría que armar esta función? Pero tengo un problema acá, porque respondo si es masculino con una función y si es femenino con otra función. A ver, vamos a buscar igual. A ver, ¿cuál es el valor buscado? Vamos a imaginar que acá tengo un 160 la talla. Abajo voy a devolver el peso ideal. Entonces acá le busco, a ver, ¿qué valor busco? Ese. ¿En qué materia busco? ¿Qué columna busco? La columna 2. Estamos imaginando que es un nombre. Un diploma. Acá podemos hacer conciencia exacta. Entonces, si es un varón que pesa, que tiene una talla de 1,60 m, me devuelve eso. Pero por el contrario, si fuese una mujer, yo tendría que hacer otra búsqueda, porque este peso ideal, pero está planteado buscar sobre el problema. Entonces, vamos a poner acá talla N, y aquí vamos a poner talla. Entonces, vamos a imaginar que tiene 160 también la señorita, que vamos a hacer la búsqueda. Buscar B, este es lo que he buscado. La materia de búsqueda es exactamente la misma. Podemos suponer que es la misma. ¿Cuál es la columna? La columna 3. Porque si esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. ¿Y cómo es el tipo de búsqueda? Entonces, ¿cómo ven? Si hago una búsqueda por femenino, uso la columna 3, y si hago una búsqueda por masculino, uso la columna 2. Y el valor de entrada siempre es el mismo. Ustedes dicen, ¿y puedo usar uno solo? Obviamente. Voy a hacer esto. Esta búsqueda, si me busca este valor que está acá, busque este valor. Y me lo devuelve para 160 ese valor. ¿Se va comprendiendo cómo funciona esto o no? Sí. Bueno. Vamos a dejar acá porque... Profe. Sí, señor. Claro, pero estos son en tablas chicas las que me puedo dar cuenta, por ejemplo, si el valor es, o sea, si el valor que me pides, como puedo decirlo así, entero, si es dentro de un intervalo. Pero ¿y si no? Y si no vas a tener este tipo de búsqueda acá, un rango. No, claro, pero ¿y si es una tabla, a lo que me refiero es, ¿y si es una tabla muy grande y no puedo saberlo? Luego con un buscar para así... ¿Qué no puedes saber? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que te... ¿Y es un valor entero o si está dentro de un intervalo para usar el verdadero o el falso?
Por ejemplo, si es una tabla muy grande. Está bien, pero acá vos, mira, acá por cualquiera de las dos formas funciona, porque vos tenés todos los valores de rango que son enteros. Y acá vamos a poner falso, vamos a poner verdadero. Debería funcionar sin problema. Porque el más cercano es así, ¿no ves? Ah, Pero no deja de ser comportarse como una variable discreta. Pero en esos casos funciona, no tenemos mucho problema. Está, porque el menor es. La próxima clase presencial, vamos a hacer, la próxima clase presencial, vamos a hacer ejemplos presencial de la práctica, ¿no? Vamos a hacer ejemplos sobre este tipo de problemática, donde ustedes van a tener que decidir cómo se busca y qué es lo que busca. Pero también, bueno, vamos a repasar esto un poquito, también vamos a tratar de ver cómo tenemos que armar casos donde tenemos la información, que por ejemplo viene un libro, el índice de masa corporal, esto no te sirve para hacer una búsqueda. Lo tenés que armar de otra manera para que Excel te responda, digamos, como corresponde. Si no, no tenés forma de hacer que Excel te responda como corresponde. Pero se entiende, eso se aprende, se define el intervalo, una vez que ustedes definen el intervalo van a definir cuál es el límite inferior y superior, y después van a trabajar con la lista de valores que les devuelven. Pero básicamente tiene que ver con eso. Chicos, encantadísimo de la reunión del día de hoy, cualquier cosa lo vamos a ver el lunes. Sé que nos tocan semanas de muchos días feriados, y vamos a tener sorteados. Mañana es feriado. Jueves. Mañana es feriado, la semana que viene es feriado el viernes, la otra semana es feriado el lunes, así que vamos a tener que armar el trabajo para no perder todas las clases y para poder trabajar en casa. Recuerden que esto es acumulativo, chicos. Es acumulativo, por favor, díganle a sus compañeros. Esta clase yo mañana la subo, ahora queda procesando, mañana la subo y después disponible. Avísenle a sus otros compañeros. Para que el lunes cuando lleguen a clase entiendan de qué estamos hablando. ¿Está? Bueno chicos, nos estamos viendo, cuídense mucho, gracias por a disposición y gracias por la reunión. Que siga muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Sí. Una consulta. Sí, no hay problema. Obvio. Esta que dice, Excel de tabla clase 9, ¿dónde tiene las consignas? Porque abajo dicen como categoría. No, la consigna no tiene consigna, es de apoyo, es para que vos lo uses mientras vamos trabajando en clase, nada más. Ah, perfecto. Solo de apoyo, solo material. No tiene consigna, no es un práctico, es solamente para que vos puedas hacer esto que estamos haciendo, lo puedas hacer en tu casa de la misma manera que lo estoy haciendo yo. Es para eso. Claro, a modo de práctica. Exactamente. A modo de práctica para que no tengan que andar armando cosas extravagantes y no pierdan tiempo. ¿Está? Bueno, yo lastimosamente mañana era el día que tenía, entonces bueno, supongo que nos vemos el próximo miércoles si es que vos la das o si la otra persona, no sé. Sí, nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Si querés, podés ir el lunes a clase, no hay problema, Julián, como vos quieras. Claro. Claro, si hay lugar más atención. Bueno, nos estamos viendo, que siga muy bien. Gracias. Nos Chao. vemos. Adiós. Chao.